Hay secretos que no mueren, simplemente aprenden a esperar en silencio. Un nombre olvidado, una firma aún húmeda, y un hombre que caminó entre los vivos como si ya no existiera. ¿Qué verdad puede esconder quien ha fingido su propia muerte? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. Aquel día, el cielo de Londres se hallaba cubierto por una manta espesa y uniforme, como si los dioses hubiesen decidido reclinarse sobre la ciudad en un sopor melancólico. La lluvia, persistente pero sin estridencias, se deslizaba por los cristales de nuestra ventana en Baker Street con la monotonía de un péndulo sin propósito. En el hogar chisporroteaba el fuego, más por costumbre que por necesidad, y el aroma del tabaco de Holmes impregnaba el aire con su familiar e inconfundible nota oriental. Mi compañero se hallaba reclinado en su butaca, las yemas de los dedos presionadas una contra otra con esa rigidez meditativa que le era tan característica. Sus ojos, semicerrados, no observaban ningún objeto particular, sino que parecían explorar los intersticios del pensamiento, como si aguardasen que alguna idea aún difusa cristalizase repentinamente en una deducción irrefutable. Yo, por mi parte, hojeaba sin interés un número atrasado del Times, cuyas columnas de política me parecían en ese momento menos vívidas que el silencio compartido con Holmes. No habíamos cruzado palabra en más de una hora, pero lejos de resultarme incómoda, aquella pausa tenía para mí un sabor casi sagrado. El silencio entre dos inteligencias que no precisan de ruido para reconocerse. Fue entonces cuando la cadencia regular de la lluvia fue interrumpida por un golpeteo leve en la puerta. Un instante después, apareció la señora Hudson con una carta lacrada en la mano, cuyo sobre ostentaba un sello escocés que no recordaba haber visto antes. Holmes, sin modificar su postura, extendió una mano pálida y larga. Aquel gesto, tan simple, marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que ninguno de nosotros habría podido prever del todo. El sobre, de papel grueso y levemente amarillento por la humedad, estaba cerrado con un lacre azul oscuro que llevaba impresa una figura apenas visible. Un león rampante, cuyas garras se alzaban como en actitud de advertencia. Holmes rompió el sello con una uña afilada y extrajo una hoja doblada con extremo cuidado, como quien manipula un objeto impregnado de potencial veneno. Mientras leía, su rostro, por lo general marmóreo y ajeno a las emociones menores, adoptó una expresión que sólo podría describirse como un ligero fruncimiento de las cejas, casi imperceptible para quien no hubiese aprendido, como yo, a leer en él los matices más sutiles. Sabía que cualquier alteración en su rostro implicaba, al menos, un enigma digno de su intelecto. Me incliné hacia adelante con natural curiosidad. «Es de Edimburgo», dijo finalmente, sin levantar la vista. «Firmada por un tal Andrew Melrose. ¿Le suena a Watson?» El nombre despertó en mí un eco difuso, como una melodía oída tiempo atrás. «Sí, ahora lo recuerdo», respondí tras un instante. Sirvió en la misma compañía que yo durante la campaña de Kandahar. Un hombre inteligente, aunque propenso a cierto nerviosismo poético. Holmes asintió con una leve sonrisa. La carta confirma su inclinación por el dramatismo. Escuche. He visto al muerto caminar, no en sueños ni en febril delirio, sino con mis ojos despiertos, a plena luz de las farolas. La sombra que camina en Cowgate no es una ilusión. Y si no me creen, venga usted mismo. Le ruego que no lo demore. Lo que habita en estas calles no es de este tiempo. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de aquellas frases colgase entre nosotros como un péndulo ominoso. ¿Qué opinión le merece, Watson? Pero no hubo tiempo para responder, pues el propio tono de la carta, su urgencia temblorosa y su inusual simbología habían comenzado ya a encender en Holmes ese fuego interior
que solo las paradojas verdaderas conseguían avivar. Holmes se levantó de su asiento con una energía sobria pero decidida, y se acercó al ventanal donde la lluvia seguía marcando su ritmo indiferente. Allí, con la carta aún entre los dedos, comenzó a desmenuzar, palabra a palabra, el mensaje que Melrose nos había confiado, no con la actitud de quien juzga, sino con la precisión de un relojero que examina un mecanismo extraño en busca de su lógica interna. «Note usted», dijo sin volverse, «que no habla de una figura parecida al difunto, ni de una visión fugaz. Asegura haberlo visto con mis ojos despiertos, a plena luz de las farolas. Esa redundancia revela no solo asombro, sino la necesidad imperiosa de convencernos de su cordura. ¿Y si no la tiene?», aventuré con cautela. «Si no la tiene, el caso ya sería interesante», replicó con sequedad. «Pero lo que sigue añade una capa nueva. La sombra que camina en Cowgate no es de este tiempo. Esa frase, Watson, está cargada de simbolismo. ¿Cree usted que se refiere a un fantasma?». Holmes se giró y me dedicó una mirada casi indulgente, pero sin burla. «Yo no creo en fantasmas, Watson, pero sí en hombres que se ocultan con más habilidad que las sombras mismas. Esta carta contiene todos los síntomas de una verdad disfrazada de locura. Y eso, mi querido amigo, me resulta irresistible». Me sorprendió entonces su silencio repentino, como si escuchara un eco que solo él podía oír. Luego murmuró con voz baja: «Edimburgo, una ciudad donde los muertos caminan, los vivos callan, y el tiempo se confunde con la piedra». Comprendí, sin necesidad de que lo dijera, que el viaje era inminente, y que detrás de aquellas frases temblorosas podía aguardarnos un misterio de esos que, aunque resueltos, dejan preguntas más hondas que respuestas. El silencio que siguió a la última reflexión de Holmes fue interrumpido apenas por el sordo crepitar del fuego, como si incluso las brasas aguardasen el veredicto del maestro de la deducción. Él permaneció unos instantes en pie, con la carta aún entre los dedos y la mirada fija en el punto donde el humo de su pipa parecía encontrarse con la lluvia tras el cristal. «No he de negar, Watson», dijo finalmente, «que la misiva me intriga menos por su contenido literal que por las omisiones que lo envuelven. El lenguaje escogido, el tono casi litúrgico de las advertencias y, sobre todo, el hecho de dirigirse a mí y no a la policía local, constituyen en sí mismos una estructura que exige atención». Asentí, sin desear interrumpir el curso de su pensamiento. Holmes comenzó a caminar lentamente por la alfombra, midiendo sus pasos con precisión mecánica. «El teniente Melrose no escribe como un hombre que teme perder la razón, sino como uno que ya ha aceptado que nadie creerá en su cordura», prosiguió. «Esa es la voz de alguien desesperado, no por lo que ha visto, sino por lo que sabe que será ignorado». Se detuvo y me miró con aquella gravedad serena que solo aparecía en momentos clave. «¿Puede usted estar preparado en media hora, Watson? Partimos esta misma noche hacia Escocia. ¿Ha resuelto ya el caso? Nada más lejos, pero sospecho que quien camina por las calles de Edimburgo no es el muerto, sino la verdad misma, disfrazada de espectro». Y sin añadir palabra más, se volvió hacia su escritorio, como si cada minuto restante en Londres fuera una afrenta a la urgencia que latía, invisible pero vibrante, desde el norte. La estación de Euston, envuelta en una bruma de carbón y pasos apresurados, parecía ajena al enigma que nos impulsaba a cruzar la noche. Tomamos el tren de las 22 horas rumbo a Edimburgo, y apenas ocupamos nuestros asientos en el compartimento reservado, Holmes se sumió en un silencio aún más profundo que el que acostumbraba en sus fases de contemplación. Observé que no extrajo sus habituales útiles de lectura, ni siquiera su inseparable violín, lo cual me indicó que sus pensamientos no toleraban distracciones. Yo,
Por mi parte, ocupaba mi mente en reconstruir los recuerdos difusos del teniente Melrose y en tratar de entrever qué figura podía esconderse tras aquellas frases inquietantes que hablaban de sombras caminantes y de espectros urbanos. Durante largo trecho, solo se escuchaba el rítmico golpear de las ruedas sobre los raíles, como el metrónomo de una espera que aún no revelaba su melodía. Finalmente, Holmes habló, no mirándome, sino mirando al vacío. ¿Ha notado, Watson, cómo el miedo altera no solo la percepción, sino también la estructura misma del tiempo? ¿En qué sentido? Para quien teme, el pasado no es un hecho, es un eco. El futuro, una amenaza. Y el presente, apenas una rendija por donde se filtran las sombras de ambos. Lo que Melrose ha visto, si es que ha visto algo, no es necesariamente falso, sino condicionado por la atmósfera que le rodea. ¿Cree usted que ha sido víctima de su propio delirio? Creo que ha sido testigo de algo que su mente ha debido traducir a símbolos, respondió Holmes con lentitud. Y el símbolo del muerto que camina no es infrecuente entre los que han sido traicionados por la lógica de la vida. Justo entonces, un pasajero solitario pasó por el pasillo, envuelto en un abrigo oscuro. Holmes lo siguió con la mirada un instante más de lo necesario. No dijo nada, pero sus ojos parecieron registrar una nota en una partitura aún no escrita. Y así, entre pensamientos que no se pronunciaban y silencios más elocuentes que las palabras, dejamos atrás Londres, llevando con nosotros una pregunta que se resistía a ser formulada. La travesía hacia Edimburgo se deslizó bajo un cielo constante de ceniza y bruma, como si la propia atmósfera del norte se negara a revelar demasiado antes de tiempo. Holmes, sentado frente a mí en el compartimento, mantenía su característica compostura, aunque su mirada fija en el ventanal del tren denotaba una actividad mental tan viva como la locomotora que nos conducía a través de los páramos escoceses. «Observe, Watson», murmuró en un momento, sin apartar los ojos del exterior. «No hay nada tan revelador como una ciudad vieja que aún respira. Las fachadas engañan, pero sus callejones conservan los secretos como cofres sellados». No le respondí. Preferí dejar que su mente trazara libremente sus inferencias, consciente de que cualquier conclusión prematura no haría más que entorpecer el camino hacia la verdad. La carta de Melrose flotaba entre nosotros como una melodía inconclusa, evocadora, enigmática, imposible de ignorar. Cuando por fin divisamos los primeros contornos de Edimburgo, la ciudad se presentó ante nosotros no como un paisaje, sino como una advertencia. Las torres negras emergían de entre la niebla como lápidas de una historia aún viva, y las calles estrechas parecían prolongaciones de pensamientos que habían permanecido encerrados durante siglos. No sé si fue el clima, la sugestión de la carta, o la intuición que con los años uno desarrolla en compañía de Holmes, pero tuve la sensación, profunda y persistente, de que estábamos penetrando en un lugar donde el tiempo no se había rendido del todo al presente. Holmes asintió levemente, como si leyera mis pensamientos. «Aquí, Watson», dijo, «hasta los espectros llevan sombrero, y si hay uno caminando en Cowgate, será nuestro deber ofrecerle una cita puntual». No añadió más, tampoco era necesario. Apenas hubimos descendido del tren, la humedad de la ciudad se nos adhirió con una persistencia casi personal. Edimburgo no nos recibió con lluvias violentas ni vientos desatados, sino con ese tipo de niebla que no cae, sino que se posa, lenta, insistente, casi amorosa en su melancolía. Caminamos desde la estación hasta nuestro alojamiento, dejando que nuestros pasos se acomodaran al ritmo mineral de la ciudad. «¿Lo percibe, Watson?», comentó Holmes mientras avanzábamos por una calle flanqueada por edificios cuya arquitectura parecía mirar más hacia el pasado que hacia el cielo. «Aquí el tiempo no transcurre, se posa». Había en sus palabras una verdad difícil de explicar, pero fácil de sentir.
Las fachadas, de piedra ennegrecida por siglos de hollín y lluvias, se erguían no con orgullo, sino con obstinación. Las ventanas parecían párpados entornados, y las farolas emitían una luz que no iluminaba tanto como que insinuaba. Por doquier, el sonido de nuestros pasos parecía multiplicarse, rebotando contra muros cargados de memorias no pronunciadas. En uno de los pasajes empedrados, observé un reloj de torre que marcaba las 3:15. No me habría llamado la atención de no haber notado, al pasar de nuevo por allí una hora después, que seguía marcando exactamente lo mismo. Como si incluso los relojes, dije, se hubieran rendido aquí. Holmes sonrió. O como si se negaran a avanzar hasta que alguien desentierre lo que los detiene. Esa frase quedó suspendida entre nosotros como una cuerda tirante. Porque, aunque aún no habíamos visto a Melrose, ni recorrido Cowgate, ni escuchado la historia del difunto ambulante, sabíamos, como sabe quien oye una puerta entreabrirse en medio de la noche, que Edimburgo no nos hablaba, pero tampoco guardaba silencio. Fue en una taberna discreta, ubicada en una esquina donde los transeúntes parecían acelerar el paso sin razón aparente, donde Melrose nos había citado. El establecimiento olía a roble viejo, tinta seca y una pizca de resquemor antiguo. Al fondo, junto a una lámpara que apenas iluminaba más allá de su propia cúpula, distinguimos al teniente Andrew Melrose. El tiempo no había sido benigno con él. Su tez, antaño saludable y vigorosa, estaba ahora marcada por un tono cerúleo que no podía atribuirse solo al clima. Sus ojos, que recordaba brillantes, tenían ahora la opacidad de quien ha visto más de lo que puede admitir. Al vernos, se levantó con cierta torpeza y me estrechó la mano con apremio casi infantil, como si nuestra presencia conjurase algo inasible. Gracias por venir, Watson. Y usted, señor Holmes. Me temo que lo que les contaré parecerá un desvarío, pero juro por mi honor que mis ojos no mienten. Holmes se inclinó apenas en señal de cortesía y se sentó frente a él. Señor Melrose, dijo con calma, la verdad rara vez elige una forma cómoda para revelarse. Le ruego que nos hable, no como si intentase convencernos, sino como si simplemente recordara. El militar tragó saliva. Su pulso temblaba ligeramente al sostener la taza de té. Fue hace 3 noches, en Cowgate. Lo vi. Se detuvo un instante. Bajó la voz. Era Archibald Bannister. Vestía el mismo abrigo de hace 5 años, mismo andar, mismo rostro, el mismo que enterramos. Y con aquella declaración, el silencio recayó sobre la mesa como un abrigo de plomo. Melrose, al pronunciar el nombre de Bannister, se detuvo un instante como si temiese que invocarlo fuese suficiente para hacerlo aparecer de nuevo. Sus ojos, dilatados y enrojecidos, se clavaron en la mesa de madera con tal intensidad que parecía ver en ella los adoquines de Cowgate. Fue la 3.ª noche de esta semana, comenzó, con voz apagada pero firme. Eran poco más de las 10, y como tengo por costumbre, me encontraba revisando unas pruebas tipográficas junto a la ventana de mi apartamento. Desde allí tengo vista directa a la calle. Y entonces lo vi. Guardó silencio, como si el recuerdo aún tuviese poder sobre su pulso. No fue una visión fugaz ni un error de perspectiva. Caminaba con paso lento, el mismo que recuerdo de antaño. Vestía su viejo abrigo oscuro, aquel que llevaba incluso en verano, y su silueta, alta y enjuta, era inconfundible. Pero lo que me heló la sangre no fue su andar, ni su figura. Fue su rostro. Estaba limpio de emoción, como si fuera la máscara de sí mismo. ¿Le miró directamente? Pregunté con incredulidad. Number E, eso lo hizo aún más espeluznante. Pasó frente a mi ventana sin inmutarse, como si no me viera, o como si ya supiera que lo estaba observando. Holmes no apartaba la mirada de Melrose. Sus dedos, entrelazados, descansaban sobre la mesa con una calma engañosa. Yo, por mi parte, sentía cómo aquella descripción, aparentemente absurda,
se afianzaba en mi mente con la lógica indiscutible del temor. Porque lo más perturbador en las palabras de Melrose no era su contenido sobrenatural, sino la convicción con la que las pronunciaba. Y esa convicción, me atrevo a decirlo, comenzó a sembrar en mí una sospecha cuya forma aún no podía articularse del todo. Holmes permaneció un instante en silencio, como si pesara cuidadosamente cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Su mirada, al contrario que la de Melrose, no vagaba por el vacío. Se clavaba, serena y cortante, en los detalles ocultos detrás de lo dicho. «Señor Melrose», comenzó finalmente, «¿cuántas veces ha soñado usted con Bannister desde su muerte?» La pregunta cayó como una losa sobre el aire denso de la taberna. El rostro del antiguo teniente se contrajo levemente, pero no por indignación. Fue el rostro de un hombre sorprendido de que se lo hubieran preguntado por fin. «Incontables», admitió con voz baja. «Me atormentó durante meses, aunque nunca comprendí por qué. No éramos íntimos, pero algo en su partida me dejó una inquietud que no supe nombrar. Y ahora», prosiguió Holmes sin variar el tono, «dígame con igual franqueza, ¿qué certeza tiene usted de que lo que vio en Cowgate no fue una figura similar, una coincidencia física o incluso una ilusión tejida por su propia memoria?» Melrose levantó la cabeza con dignidad dolida. «Ninguna certeza lógica, señor Holmes, pero toda mi alma me asegura que era él. Si mentía, lo hacía con el cuerpo entero». Holmes asintió con lentitud, y por un momento pensé que desestimaría el relato como un desvarío. Pero lo que dijo a continuación me hizo mirar hacia él con renovada atención. Cuando la mente no puede conciliar el pasado con el presente, Watson proyecta sobre el mundo la forma más verosímil de su angustia, el regreso de lo que creía enterrado. Pero a veces, solo a veces, el mundo no se opone a esa ficción. Y con aquella frase ambigua, más filosófica que concluyente, Holmes se levantó con parsimonia. El interrogatorio había concluido, pero el enigma apenas comenzaba a desplegar sus pliegues más hondos. Abandonamos la taberna poco después, y caminamos sin rumbo fijo por las calles aún húmedas de Edimburgo, envueltos en un silencio que no era ni cómodo ni denso, sino preñado de pensamientos no formulados. A cada paso, la ciudad parecía ofrecer una evidencia sutil de su naturaleza bifronte. Una ciudad donde cada piedra contaba una historia, pero se reservaba su epílogo. Holmes, con las manos cruzadas tras la espalda, avanzaba con el mentón ligeramente inclinado hacia el suelo, como si leyera un pergamino invisible extendido ante sus pies. Yo sabía que no era el relato de Melrose en sí lo que ocupaba su mente, sino las vacilaciones que no contenía, las ausencias disfrazadas de certezas. «Watson», dijo de pronto, sin mirarme, «lo que me intriga no es que un muerto haya sido visto caminando, sino que ese hecho haya sido presenciado por alguien que no tenía nada que ganar al afirmar tal cosa. ¿Cree usted que dice la verdad?» «Creo que cree decirla», respondió, «lo cual no es lo mismo. Pero más que sus palabras, me interesan sus silencios. No habló de la esposa de Bannister, ni del hermano menor. Evitó nombres, evitó fechas, como si intuyera que el fenómeno que presenció solo puede sostenerse si permanece fuera del tiempo. Continuamos avanzando en dirección a Cowgate, como si nuestros pies hubiesen aceptado una cita sin hora ni dirección precisa. La bruma parecía remolinarse en torno a ciertos rincones con una fidelidad casi teatral. «No es el muerto quien me preocupa, Watson», prosiguió Holmes, deteniéndose un instante bajo un arco de piedra, «sino los vivos que toleran su regreso sin alarma, porque cuando un espectro camina libremente por una ciudad, suele ser porque alguien le ha abierto la puerta». Y tras esta reflexión, que más parecía una advertencia que una conclusión, reanudó la marcha. Yo lo seguí en silencio, consciente de que lo que se avecinaba no era una pesquisa habitual,
sino una indagación en las sombras que el tiempo había dejado olvidadas entre las piedras húmedas de Edimburgo. Al día siguiente, obedeciendo a una de esas decisiones silenciosas que Holmes acostumbraba tomar sin necesidad de expresarlas, nos dirigimos al Archivo Municipal del Registro Civil de Edimburgo. Se trataba de un edificio antiguo, algo olvidado por la modernidad, en cuyo interior se conservaban los certificados de nacimientos, defunciones y otros actos públicos, cuidadosamente encuadernados en tomos que olían a papel envejecido y humedad crónica. Holmes, como siempre, se presentó no como un investigador cualquiera, sino como un caballero movido por un motivo humanitario. El tono de su voz, impregnado de un respeto casi eclesiástico, persuadió rápidamente al funcionario encargado, quien, sin mayor resistencia, nos condujo hasta los volúmenes correspondientes al año de la presunta muerte de Archibald Bannister. Revisamos meticulosamente las entradas del mes de febrero, y allí, en una hoja que parecía haber sido firmada con más premura que claridad, encontramos el nombre: Bannister, Archibald, varón, 46 años, fallecido por fiebre tifoidea. Pero lo que atrajo inmediatamente la atención de Holmes fue la ausencia de una autopsia certificada. La causa de la muerte figuraba como diagnóstico clínico no verificado, y en el espacio destinado a la confirmación hospitalaria solo figuraba un garabato ilegible que Holmes copió con parsimonia en su cuaderno. «Curioso», murmuró. «En una ciudad tan meticulosa como esta, los muertos suelen tener más documentos que los vivos, y sin embargo, este parece haber partido con una bendición administrativa inusualmente rápida». Yo observaba la inscripción sin poder evitar cierta incomodidad, porque si Bannister no había muerto conforme a los protocolos habituales, entonces el fundamento entero del misterio adquiría una textura nueva, más viscosa, más inquietante: la posibilidad de que nunca hubiese abandonado el mundo de los vivos. La residencia de Margaret Bannister se hallaba en una zona elevada de la ciudad, donde las calles se vuelven más estrechas y el viento acarrea, junto con el aroma del brezo, un tipo de soledad que no pertenece del todo al presente. Fuimos recibidos por una criada joven, de modales correctos pero mirada esquiva, quien nos condujo a un salón sobrio, presidido por un retrato al óleo de un hombre de mirada dura y mandíbula marcada. No hacía falta preguntarlo. Ese era Archibald Bannister. Pocos minutos después hizo su entrada la señora Bannister. Vestía con una sencillez elegante, y sus movimientos eran precisos, casi mecánicos. Había en su rostro una belleza aún visible, pero ensombrecida por una expresión que no sabría definir con otra palabra que no fuera control. Nos saludó con cortesía, aunque sin cordialidad, y al escuchar el nombre de Sherlock Holmes, su ceja izquierda se alzó de manera apenas perceptible. «¿Ha venido usted por los rumores?», preguntó, sin molestarse en disimular el matiz de ironía. «He venido por la verdad», respondió Holmes con su tono más neutro. «Y tengo la impresión de que no será usted quien me la niegue». Lo que siguió fue un diálogo tenso, elegante, donde las palabras se deslizaban como espadas cubiertas de terciopelo. Margaret Bannister no negó haber oído que alguien afirmaba haber visto a su difunto esposo. Tampoco mostró inquietud alguna ante esa posibilidad. De hecho, su actitud fue tan contenida que, al salir, Holmes comentó: «¿Nota usted, Watson, que no hubo ni una pregunta por nuestra parte que despertara en ella asombro? ¿Cree usted que oculta algo? Solo una mujer que ha sido traicionada puede lograr ese tipo de compostura, y, sin embargo, no percibo en ella dolor, sino cálculo». No fue necesario concertar cita alguna con Henry Bannister, el hermano menor del difunto. Según nos explicó un vecino de acera confiable, pasaba la mayoría de sus tardes en un club discreto de lectura y dominó ubicado en los bajos de una posada de la calle Canongate. Allí nos dirigimos y lo encontramos, sin que mediara mayor búsqueda, sentado junto a una ventana cerrada,
con la mirada ausente y los dedos tamborileando con ritmo irregular sobre la mesa. Era un hombre de estatura mediana, cabello ralo y bigote más ambicioso que logrado, cuya expresión fluctuaba entre la ansiedad y la autocompasión. Nos recibió con una mezcla de hospitalidad y recelo, como quien intuye que algo ha sido puesto en marcha sin su consentimiento. «Así que vuelve el fantasma de Archibald», dijo tras escuchar nuestro propósito. «No sería la primera vez que intenta gobernar desde la tumba». «¿Le parece una farsa?», preguntó Holmes sin rodeos. «Todo lo relacionado con mi hermano lo ha sido», respondió con una amarga sonrisa. «Era un hombre con talentos precisos y moral ambigua. No me extrañaría que hubiese dejado un doble de sí mismo en este mundo, solo para incomodar a los vivos». Durante la conversación, Henry aludió varias veces al testamento perdido, un documento cuya existencia todos admitían, pero que jamás había sido presentado legalmente. Su tono al respecto no era el del dolido, sino el del frustrado, alguien que espera lo que considera suyo por derecho, y que, sin embargo, lo ha visto disolverse en papeles extraviados y firmas ambiguas. «Y ahora», dijo, con súbita franqueza, «me dirán ustedes si ese loco de Melrose ha visto realmente a mi hermano o solo a su ambición». Holmes no respondió, pero su silencio pareció emitir más diagnóstico que cualquier frase formulada. Porque, detrás de la duda aparente, Henry Bannister había dejado escapar algo más, un interés demasiado vivo por la reaparición de un muerto, que, para él, tal vez nunca estuvo del todo ausente. Fue el nombre de un notario, apenas mencionado por Henry Bannister en medio de un comentario amargo, el que atrajo la atención de Holmes como el resplandor de una cerilla en la oscuridad. Se trataba del señor Alasdair Mackinnon, un profesional retirado cuya oficina, ubicada cerca de Calton Hill, permanecía intacta, aunque su titular llevaba ya 2 años instalado en la campiña de Fife. Con el pretexto de una verificación testamentaria, Holmes solicitó acceso a los archivos del bufete, y gracias a la intervención de un joven pasante impresionado por su reputación, obtuvimos una breve entrevista con el custodio de los documentos del difunto notario. Allí, en una carpeta polvorienta fechada con el día 11 de febrero, encontramos una nota manuscrita, firmada por el propio Archibald Bannister, solicitando una reunión urgente para formalizar un nuevo testamento, que, según se indicaba, debía anular uno anterior en favor de una disposición más equitativa. No constaba que dicha reunión hubiese tenido lugar. «Observe, Watson», dijo Holmes en voz baja. «La víspera de su supuesta muerte, el señor Bannister deseaba modificar su legado, pero el documento nunca se firmó, al menos oficialmente. ¿Cree usted que fue asesinado para impedirlo?». Holmes no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió hacia la ventana, donde la tarde comenzaba a adquirir el tono ceniciento tan propio de aquella ciudad. «Sí lo fue», respondió finalmente. «Entonces no estamos buscando un muerto que camina, sino una muerte que no ocurrió en el momento en que debía». Y con esta afirmación, que trastocaba por completo la dirección de nuestra pesquisa, nos dirigimos de nuevo a nuestro alojamiento, donde un detalle dormido esperaba a ser despertado de su aparente insignificancia. Esa noche, mientras repasábamos las notas reunidas hasta el momento, Holmes se detuvo de súbito ante un fragmento del testimonio de Melrose que yo, en mi ligereza, había juzgado irrelevante. La carta que el militar conservaba, supuestamente enviada por Bannister unos días antes de su fallecimiento, y que había guardado por razones sentimentales más que racionales. Le había llegado el 13 de febrero por la tarde. El certificado de defunción, sin embargo, señalaba como fecha oficial de fallecimiento el día 12. «Esto», dijo Holmes mientras señalaba los documentos, «constituye más que una simple discrepancia administrativa. Es un desfase fatal». «¿No podría tratarse de un error en la transcripción?».
Pregunté. En asuntos donde hay dinero y familia de por medio, Watson, los errores suelen tener autor. Releyó la carta con detenimiento, y su expresión se fue tensando en una línea cada vez más clara de deducción. Observe usted, la carta está escrita con tinta que, según el análisis de Melrose, no presenta signos de envejecimiento irregular ni manchas propias de manipulación posterior. Su contenido no tiene el menor tono de despedida, ni de enfermedad. Al contrario, es una carta de negocios, referida a un litigio menor por unas tierras en las afueras de Dunfermline. Entonces, ¿es posterior a su muerte? ¿O la muerte fue posterior a la carta? Holmes se incorporó, como impulsado por un resorte invisible, y comenzó a pasearse con lentitud por la estancia. Y ahora, el reloj, el mismo que vimos en la entrada de la casa de los Bannister. Si recuerda usted, marcaba una hora invariable. Las 3:15, murmuré. Exacto. Esa fue, probablemente, la hora a la que se detuvo el tiempo para Archibald. O, al menos, la hora que alguien deseó fijar como su epitafio mecánico. No era la primera vez que Holmes me confesaba su desconfianza hacia la genealogía, no como disciplina científica, sino como instrumento social. Las ramas de un árbol familiar, solía decir, se entrelazan más por interés que por savia. Y en el caso de los Bannister, aquella sentencia se revelaba con una crudeza inusitada. Holmes pasó buena parte de la mañana siguiente dibujando sobre una hoja de papel una suerte de mapa de relaciones, no solo de sangre, sino de complicidades y silencios. A cada nombre añadía signos que no respondían a parentescos, sino a influencias cruzadas, conveniencias económicas y ausencias calculadas. Note usted, dijo señalando un vértice, que Margaret Bannister fue albacea del primer testamento, pero nada en sus palabras sugiere que conociera el segundo. ¿Y si, por el contrario, lo conocía? Y su desaparición le convenía. ¿Insinúa usted que la viuda se alió con alguien para eliminar el testamento? No lo insinúo, Watson, lo observo. Y al pronunciar esas palabras, subrayó con tinta roja un nombre que hasta entonces había estado a un lado del papel, el del hermano menor, Henry. El círculo comenzaba a cerrarse, pero, como pronto descubriríamos, todavía habría una línea más, y esa línea conducía hacia el subsuelo de la ciudad. Mientras cruzábamos, al anochecer, los contornos sombríos de South Bridge, Holmes interrumpió nuestro silencio con una frase que no me pareció dirigida a mí, sino a la propia ciudad. La ciudad antigua aún respira debajo de la nueva. Repitió con lentitud, como quien declama un verso prohibido. Era la misma expresión empleada por Melrose al describir, en su carta, la inquietante sensación de que Edimburgo contenía una segunda ciudad, una más antigua, más oscura, oculta bajo sus cimientos visibles. No es una metáfora, Watson, añadió, ahora sí mirándome. Esta urbe, como pocas otras en Europa, fue edificada literalmente sobre sí misma. Bajo estas calles pavimentadas con lógica y rutina, existen galerías, corredores, bóvedas, incluso habitaciones abandonadas que aún conservan, en el polvo, las huellas de los que se creyeron olvidados. Recordé, entonces, que algunos médicos de campaña escoceses mencionaban los pasajes subterráneos de la Old Town con una mezcla de misticismo y fatalismo, como si fueran un sistema circulatorio oculto donde fluyeran no solo ratas y humedad, sino también antiguos pecados cívicos que la arquitectura oficial prefería ignorar. Holmes se detuvo en seco. Si alguien desea reaparecer en este mundo sin ser visto, Watson, no lo haría desde el cielo, sino desde el subsuelo. Y al decir esto, su mirada se dirigió hacia una esquina sin nombre del mapa. Allí, donde los planos eran vagos y los nombres cambiaban según quien los pronunciase, comenzaba nuestro siguiente descenso. Fue en Victoria Street donde Holmes detuvo su paso frente a un local polvoriento, que, a simple vista, parecía abandonado.
Sin embargo, al empujar la puerta, un leve tintinear metálico nos anunció que el interior aún tenía vida. Allí, rodeado de estanterías más altas que la prudencia y más antiguas que el Código Civil, nos recibió un caballero, cuyo aspecto hacía dudar si era librero, anticuario o vestigio humano de otra época. ¿Busca usted la verdad o la cartografía?, preguntó al vernos entrar. A veces ambas coinciden, respondió Holmes sin sonreír. El hombre asintió, como si hubiera esperado esa respuesta desde hacía décadas. Nos condujo al fondo del local, donde sacó de un armario cerrado con llave un pergamino enrollado, amarillento por el tiempo y resguardado bajo cristal. No era un mapa común. Carecía de rosa de los vientos, de escalas precisas e incluso de título, y sin embargo, representaba con detalle los niveles inferiores de Edimburgo, desde las criptas bajo la High Street hasta los accesos sellados en Grassmarket. ¿Qué representa esta línea quebrada?, pregunté, señalando una marca que cruzaba las bóvedas inferiores con precisión desconcertante. Es un pasaje registrado en 1762, luego clausurado tras una epidemia, pero hay quienes afirman que fue utilizado durante años como ruta de contrabando, y más tarde, por razones menos confesables. Holmes seguía la línea con el dedo, sin perderse en detalles anecdóticos. Al llegar a un punto cercano al Cowgate, se detuvo. Aquí, Watson, si alguien quisiera atravesar la ciudad sin ser visto, sin ser oído y sin dejar huella, lo haría por aquí. El anciano librero no intervino. Su silencio tenía el peso exacto de quien ha elegido desde hace tiempo no saber más de lo necesario. La entrada al pasaje estaba, como Holmes anticipó, disfrazada de olvido. Detrás de un portón sin herrajes visibles, en un callejón cuyo nombre no figuraba en ninguna guía, una inscripción borrada por la humedad marcaba el umbral. La verja cedió tras una presión hábil y descendimos por una escalera de piedra, cuyos escalones mostraban la curva cóncava propia de siglos de tránsito silencioso. El aire cambió tras el segundo peldaño. Ya no olía a lluvia ni a hollín, sino a tierra estancada, a moho ancestral, a una humedad no reciente, sino perpetua. En la penumbra, mis sentidos adquirieron una agudeza que no era elección, sino necesidad. Cada gota que caía en algún rincón resonaba como una advertencia. «Watson», murmuró Holmes mientras descendíamos. «Observe el ángulo de los escalones, más estrechos hacia la izquierda, más desgastados a la derecha. Este tramo fue transitado por alguien que evitaba el centro, probablemente para no delatar su paso con ecos. ¿Cree usted que estos túneles siguen siendo utilizados? No lo creo, lo constato. Señaló, sin necesidad de iluminarlo, un trozo de cuerda de cáñamo reciente, aún atado a un clavo oxidado. A pocos metros, unas marcas de hollín fresco decoraban la pared como una escritura indecisa. Quienquiera que ande por aquí abajo no busca esconderse del presente, sino proteger algo que pertenece al pasado. Continuamos descendiendo, y a cada paso tuve la sensación de que la ciudad se desdoblaba, no solo bajo nuestros pies, sino dentro de nosotros mismos, como si estuviésemos recorriendo no un lugar, sino una versión más antigua y más veraz de lo que Edimburgo alguna vez fue, antes de que la luz obligara a sus secretos a fingir que no existían. El corredor se bifurcaba en varios túneles más estrechos, y Holmes, como guiado por una brújula invisible, escogió el más inclinado hacia el oeste. No avanzamos mucho antes de toparnos con una serie de marcas en las paredes húmedas. Primero líneas cruzadas, luego círculos imperfectos, hasta desembocar en un recodo donde, a la altura del pecho, alguien había trazado sobre la piedra inscripciones recientes. La humedad no había borrado del todo la tinta, y aun a la luz tenue que nos rodeaba, se distinguían palabras en latín. «Lux intrat per fissuram», leyó Holmes en voz baja. «La luz entra por la fisura». «No se trata de una divagación poética», dijo, examinando la inscripción.
Es una fórmula usada por ciertas sociedades discretas que operan bajo la lógica del ocultamiento selectivo. Marcan sus rutas con códigos ambiguos, accesibles solo a quienes conocen el símbolo correspondiente. A su lado, una figura triangular contenía, en su centro, una llave dibujada al revés. Junto a ella, un número, 7. Era un lenguaje no verbal, pero inteligible para quien supiera interpretarlo. No estábamos ante una pared decorada por vándalos, sino ante un mapa críptico de tránsito secreto. «Alquimia urbana», musitó Holmes. No en el sentido medieval del término, sino en su derivado moderno. Transformar lo visible en invisible mediante signos. La pared, en apariencia inerte, nos decía que alguien pasaba por allí con frecuencia. Alguien que hablaba ese idioma oculto de símbolos y rutas clausuradas. Alguien que necesitaba recordar, quizás con urgencia, cómo se cruzan los dominios de la superficie y el subsuelo sin ser atrapado por ninguno de ellos. Y fue entonces cuando percibimos un olor denso, mineral, casi volcánico. El olor se convirtió pronto en evidencia física. Una corriente de aire denso, cálido, impregnado de hollín, fluía desde una grieta lateral en la roca, tan estrecha que apenas cabría una figura delgada arrastrándose de perfil. Holmes se inclinó y examinó con detalle el borde ennegrecido del muro. «Reciente», dijo. «Este hollín no ha tenido tiempo de asentarse. Observe cómo se adhiere a mis dedos con facilidad. Hace menos de 48 horas, alguien pasó por aquí encendiendo una antorcha, una lámpara o algún mecanismo de combustión que requirió ventilación». ¿Cree que fue el propio Bannister? Si el hombre aún está vivo y desea mantenerse como un espectro, este sería el conducto idóneo, replicó Holmes. Pero si no lo es, entonces estamos ante su heredero simbólico, alguien que ha heredado más que el nombre o el testamento. Ha heredado la ruta. Me incliné también y noté que el aire que emergía de la grieta no era del todo estático. Respiraba, por así decirlo, como si proviniera de un pulmón enterrado más profundo. «Este conducto está conectado con el exterior», murmuró Holmes. «Conduce probablemente a un respiradero industrial camuflado entre las chimeneas de los edificios. Si quisiéramos entrar por él, necesitaríamos una constitución más flexible que la mía, y más imprudencia que la suya, Watson». Sonrió con gravedad y añadió: «Pero ya sabemos que alguien ha entrado, y donde hay un acceso, hay también una salida. Avanzamos aún más, ya sin palabras, como si incluso el lenguaje se hubiese vuelto inadecuado ante lo que estábamos por encontrar. Entonces ocurrió lo inesperado. En uno de los pasillos más estrechos, donde el silencio reinaba con una autoridad que ni el eco osaba desafiar, percibí un sonido leve, casi imperceptible, pero ajeno al entorno. Era un zumbido rítmico, de una frecuencia demasiado regular para atribuirlo a corrientes de aire. «Holmes», susurré. «¿Lo escucha?» Él asintió sin volverse. Motores pequeños, el pulso de una máquina en reposo, demasiado fino para una caldera, tal vez una herramienta de imprenta, una prensa oculta, o algo más moderno aún. Me estremecí, no por el frío, pues ya no lo sentía, sino por la impresión de que lo ancestral y lo presente se habían fundido en ese túnel sin nombre. En un rincón, Holmes halló el origen del ruido. Detrás de una plancha de madera falsa, cubierta de musgo, alguien había instalado una pequeña caja metálica, del tamaño de un ladrillo, con una rejilla que vibraba casi imperceptiblemente. «Un regulador térmico», dijo tras observarlo. «Esto no tiene un siglo, Watson. Tiene apenas semanas. Entonces, alguien ha instalado tecnología reciente en este lugar». «Sí, y si algo moderno se oculta en lo antiguo», añadió con mirada penetrante, «es porque la verdad ha dejado de caber en la superficie». Nos quedamos allí unos minutos más, escuchando ese zumbido con la extraña certeza de que, en esa frecuencia apenas audible, alguien nos hablaba desde su escondite.
y aunque no podíamos comprender aún el mensaje, sabíamos que respondía a una lógica precisa, una que Holmes ya comenzaba a desentrañar, mientras yo me preguntaba si el crimen en cuestión no era uno de los que ocurren mucho antes del primer cadáver. Tras nuestra incursión en los túneles subterráneos de Edimburgo, y una vez comprobada la vigencia de ciertas rutas que la ciudad había declarado extintas, Holmes se sumió en uno de sus estados más introspectivos. Durante casi una hora no articuló palabra, caminando de un lado a otro de nuestra habitación como quien repasa un sueño, con la esperanza de hallar, en el recuerdo, una omisión reveladora. Finalmente, se detuvo ante mí, y con voz mesurada, casi didáctica, expuso su hipótesis. Watson, parto de una premisa sencilla, pero inquietante. ¿Y si Archibald Bannister nunca murió? ¿Y si su defunción no fue más que una ficción cuidadosamente urdida para escapar de algo más inminente que la enfermedad? ¿De qué escapaba Holmes? Del escándalo, respondió sin titubear. Bannister no era un hombre cualquiera. Manejaba bienes, documentos, intereses compartidos. Un error financiero, una traición mercantil, un rumor con suficiente fuerza. Todo ello podía arruinarlo. Fingir su muerte no solo lo liberaba del peso de las consecuencias, sino que le permitía, años después, regresar bajo otra identidad, a recoger los frutos de su anterior vida. Permanecí en silencio unos instantes, abrumado por la audacia de la deducción. ¿Y el cuerpo? Nunca fue visto, replicó Holmes. Un certificado, una viuda discreta, un entierro sin ceremonia pública. Es todo lo que se necesita si se tiene la complicidad adecuada. Comprendí, entonces, que lo que se avecinaba no era la resolución del enigma, sino su inversión. El muerto no era la víctima del misterio, sino su autor. Y si Holmes estaba en lo cierto, como solía estarlo, entonces no solo caminábamos tras las huellas de un impostor, sino de alguien que había burlado la lógica misma de la muerte. La siguiente mañana nos condujo al registro del Hospital General de Edimburgo, donde Holmes, amparado en su título honorífico de consultor en criminología médica, solicitó acceso a los certificados firmados por el Dr. Elphinstone, quien aparecía como responsable del fallecimiento de Bannister. El personal, aunque algo reticente, accedió finalmente ante su compostura irreprochable y su tono que rozaba lo judicial. Elphinstone, dijo Holmes, hojeando un índice con dedos atentos. Graduado en Aberdeen, 2 suspensiones en comités internos y un traslado no justificado del distrito de Leith. ¿Qué clase de médico era? Del tipo que firma más diagnósticos que recetas, replicó sin levantar la vista. Encontramos entre los archivos la copia del documento de defunción. Las inconsistencias eran notorias. La firma no estaba acompañada de hora exacta ni observación post-mortem, y el formulario carecía de sello institucional. Al dorso, un añadido en caligrafía distinta indicaba que la muerte había sido tratada como caso cerrado a petición de la familia. Holmes me miró con una mezcla de gravedad y tristeza. Elphinstone fue útil, quizá demasiado, una conciencia vendida al precio del silencio. ¿Cree que fue parte de la farsa? Más bien instrumento. Los hombres como él no inventan ficciones, las firman. Salimos del hospital sabiendo que aquel papel, lejos de esclarecer la muerte de Bannister, la volvía más improbable aún. Si la muerte había sido escrita, el cuerpo, probablemente, nunca existió. Y si nunca existió, entonces el difunto caminaba hoy entre nosotros con la impunidad que solo otorgan los documentos y el olvido consentido. Regresamos brevemente al alojamiento de Melrose, donde el teniente nos recibió con la misma mezcla de ansiedad contenida y alivio súbito. Esta vez, sin necesidad de preámbulo, nos entregó una carta cuidadosamente preservada en un sobre amarillo, cuya caligrafía reconocí de inmediato como idéntica a la de Archibald Bannister en sus antiguos documentos contables. La recibí por error,
«O por capricho del destino», explicó Melrose. «Me llegó el 14 de febrero de 1887, 2 días después de la fecha oficial de su muerte». Holmes examinó la misiva con extrema atención. El contenido, sin embargo, no albergaba palabras crípticas ni señales de despedida. Se trataba de una comunicación comercial, escrita en tono tranquilo, en la que Bannister mencionaba el estado de una propiedad rural en disputa y recomendaba posponer cualquier litigio hasta abril. «Curiosa previsión para un hombre moribundo», comentó Holmes secamente. La fecha de redacción estaba claramente indicada: 12 de febrero de 1887. La muerte, según el certificado, había tenido lugar el día anterior. «Esto confirma lo que sospechábamos», añadió, doblando la carta con cuidado. «El testamento posterior al primero fue redactado en los días finales, pero no fue destruido. Fue escondido, y quien lo escondió sabía que su existencia amenazaba a más de un beneficiario del antiguo». «Entonces, ¿cree usted que la carta fue escrita para alguien más y desviada?» «Creo que fue escrita como parte de un plan aún más amplio, un retorno sin retorno. Bannister sabía que fingir la muerte no bastaba. Debía sembrar su nombre en el tiempo, para que cuando regresara, su sombra fuese creída antes que su cuerpo. Y en ese instante, la figura del testamento, aún invisible, empezó a pesar más que la del propio hombre al que se atribuía». Holmes había dejado reposar su hipótesis durante 24 horas completas, lo cual, conociéndole, significaba que ya no era tal, sino una convicción razonada. Lo que comenzó como una sospecha se había convertido, tras el examen de documentos y testimonios, en una verdad que solo aguardaba su evidencia material. «No hay remordimiento en este caso, Watson», me dijo mientras recortaba con precisión una noticia en el periódico local. «Ninguna motivación elevada, ningún drama del alma, solo cálculo y avidez. ¿Y la reaparición de Bannister? No responde a un impulso emocional, sino a una necesidad práctica. El Nuevo Testamento, fechado días antes de su supuesta muerte, le adjudicaba una propiedad en el límite occidental de Edimburgo. En ese momento carecía de valor, pero tras el reciente anuncio de la extensión ferroviaria, su precio se ha multiplicado por 6. El artículo que Holmes acababa de recortar lo confirmaba. La zona de Morningside, otrora marginal, se preparaba para acoger la nueva estación de carga de mercancías, y los terrenos adyacentes, incluido el lote que figuraba en el testamento de Bannister, habían comenzado a atraer a inversionistas discretos. «Bannister no ha regresado a la vida por arrepentimiento», concluyó Holmes. «Ha regresado porque no puede cobrar una propiedad desde el más allá». Y en ese momento comprendí con claridad la esencia del caso. No perseguíamos a un fantasma, sino a un especulador que había transformado su propia muerte en estrategia. Holmes insistió en visitar el antiguo despacho donde Archibald Bannister había ejercido como notario. El edificio, de fachada severa y puerta que crujía al abrirse como si se quejara de haber sido olvidada, se hallaba intacto. Los muebles cubiertos por sábanas, los legajos ordenados con una precisión que resistía al polvo, y los cajones aún numerados según el antiguo sistema registral. No sé cómo obtuvo la llave. Tal vez no la obtuvo, pero allí estábamos, buscando entre archivos y carpetas, hasta que Holmes se detuvo ante una caja fuerte empotrada en la pared, disimulada tras una estantería desvencijada. «Una clave de 3 dígitos», murmuró. «Conociendo a Bannister, será la fecha en que selló el primer testamento». Giró el dial con la calma de quien no improvisa, y la puerta cedió con un clic discreto. Dentro, entre otros documentos irrelevantes, yacía una copia manuscrita del Nuevo Testamento, fechado el 12 de febrero de 1887, el mismo día en que Bannister escribió su última carta conocida. El documento estaba intacto,
Pero lo que hizo que Holmes se incorporara con súbita tensión fue un detalle más trivial. La tinta de la firma final aún no estaba del todo seca. Pasó suavemente un pañuelo sobre el trazo inferior, y éste se corrió apenas, dejando una estela tenue pero evidente. «Ha sido firmada esta misma semana», dijo en voz baja. «Entonces, ¿está aquí, en esta ciudad?» «Aquí, o lo estuvo hace unas horas, y si ha dejado esta copia, es porque espera validarla pronto». No lo dijo, pero ambos sabíamos lo que significaba. El impostor no había terminado su obra. El regreso no era simbólico, era administrativo, legal. Estaba reclamando, con la frialdad de los vivos, aquello que la ley solo concede a los muertos, cuya voluntad permanece escrita. Aquella noche, mientras Holmes se dedicaba a redactar un informe para su contacto en la policía escocesa, yo permanecí en silencio junto al fuego, contemplando el reflejo tembloroso de las brasas sobre el cristal de la ventana. La imagen de Bannister, ni viva ni muerta, flotaba en mi pensamiento como una figura simbólica de algo más vasto. ¿Qué lleva a un hombre a fingir su muerte, no por miedo, sino por ventaja? ¿Qué clase de existencia rehace su forma desde la tumba, no para redimirse, sino para reescribir sus propios términos? No pude evitar pensar que Bannister no era únicamente un farsante. Era, en cierto modo, un síntoma, un espejo torcido de los nuevos tiempos, donde la identidad se convierte en un trámite y la verdad en una herramienta moldeable según la utilidad del momento. ¿Cuántos más, en Londres, en París, en Edimburgo, habrían deseado poder hacer lo mismo? Holmes, alzando la vista brevemente de sus notas, comentó: «El crimen moderno ya no necesita pasiones, le basta con un buen escribano y una coartada archivada». Asentí en silencio, comprendiendo que perseguíamos algo más que un hombre. Perseguíamos una época que, bajo el barniz del progreso, había comenzado a escribir su historia con nombres prestados y lápidas convenientes. Holmes había elegido el lugar con una precisión que, en él, nunca obedecía al azar. La antigua imprenta de Carlton Close, cerrada desde hacía casi una década, ofrecía una ventaja que ninguna oficina o salón podría brindar. Era un espacio donde la palabra escrita y la falsedad histórica se habían cruzado durante generaciones sin escándalo alguno. En aquel lugar, según nos informó el mismo Melrose, se habían impreso panfletos políticos, obituarios manipulados, cartas de amor anónimas y, en su época más turbia, documentos de apariencia legal para quienes deseaban legalizar una mentira. «No hay mejor escenario», dijo Holmes, «para que un hombre que ha vivido de su ausencia vuelva a firmar su nombre. La imprenta, cubierta por una fina capa de polvo y silencio, nos recibió como una confesión vieja que aún deseaba ser escuchada. Holmes dispuso todo con método quirúrgico. Había instruido previamente a la policía, pero sin revelar el detalle exacto de su operación. Melrose, que hasta entonces se había mantenido como testigo pasivo, fue ubicado en una habitación contigua con vista directa al centro de la sala. Yo permanecí junto a Holmes, oculto tras un armario de madera carcomida que aún olía a tinta reseca. «Este lugar es un crisol de palabras muertas», musitó mi amigo. «Nada mejor para resucitar a un muerto que ha vivido escribiendo. Y aunque sus palabras eran una metáfora, yo comprendí que también eran una advertencia. Lo que iba a ocurrir no era una simple revelación, sino el momento en que el impostor decidiría si seguía fingiendo o reclamaba, finalmente, su nombre. Pocos minutos después de la hora convenida, el sonido apenas perceptible de un picaporte cediendo anunció la llegada del invitado. Archibald Bannister, el mismo hombre cuya muerte había sido certificada, llorada y sellada por la ley, cruzó el umbral de la imprenta con una serenidad que no podía ser fingida por quien regresa del exilio con temor. Llevaba un abrigo de paño oscuro, el cuello alzado, y bajo el brazo una carpeta de cuero que apenas contenía una hoja doblada.
Holmes me indicó con un leve gesto que mantuviera la respiración. Desde nuestra posición no podíamos verle el rostro con claridad, pero su silueta coincidía punto por punto con la descripción que Melrose había ofrecido, y con el retrato que colgaba aún en la casa de Margaret Bannister. Pero más allá de la confirmación física, lo que me turbó fue la familiaridad con la que se desenvolvía en aquel lugar, no como quien visita un escenario pactado, sino como quien vuelve a su oficina de siempre, confiado en que las paredes no han escuchado su ausencia. Se detuvo en medio de la sala, sacó el documento y lo colocó sobre una de las mesas. La lámpara que Holmes había dejado encendida proyectaba una luz escasa, suficiente, sin embargo, para iluminar el nombre en la parte inferior del texto: Archibald W. Bannister. El hombre desenrolló una pluma estilográfica, la preparó con destreza y firmó. No con ansiedad ni apresuramiento, sino con la parsimonia de quien legaliza un acto largamente meditado. Fue entonces cuando Holmes se movió, como la sombra que interrumpe un ritual. «Una firma perfecta», dijo. «Lástima que deba pertenecer a un hombre legalmente fallecido». Bannister alzó la vista con lentitud. No se sorprendió, tal vez porque sabía, desde el principio, que ese momento llegaría. El verdadero golpe, sin embargo, no vino con la reaparición de Bannister, sino con la entrada silenciosa, apenas 3 minutos después, de Margaret. Vestida de negro sobrio, el rostro sereno pero sin expresión, se detuvo al lado del hombre con quien, según el registro civil, jamás había intercambiado palabra alguna desde la fecha de su viudez. Sin mirar a Holmes ni a mí, colocó sobre la mesa un sobre sellado con lacre blanco. Nadie le había pedido explicaciones, pero su presencia y su gesto hablaban con la claridad de las confesiones involuntarias. «No fue él quien pidió volver», dijo, con una voz tan firme como apagada. «Fui yo quien lo llamó. Yo conservé el testamento. Yo lo protegí, porque todos creyeron que su desaparición me beneficiaba, cuando en realidad me condenó». Holmes la observó con esa mezcla suya de piedad racional y asombro clínico. «¿Durante 5 años sostuvo usted la farsa?» «Sí, porque me lo debía, porque no podía permitir que muriera siendo quien no era». Yo, que había contemplado a Margaret Bannister como una mujer de frialdad calculada, comencé a vislumbrar en ella otra dimensión, la de quien convierte su silencio en lealtad y su mentira en justicia. Holmes no la acusó, ni la absolvió, solo guardó el sobre y dijo: «El precio de la verdad no siempre se paga con palabras, a veces se paga con tiempo vivido en el lugar de otro». Y en ese instante, la línea entre cómplice y redentora quedó suspendida en el aire, como una sentencia aún no pronunciada. El silencio que siguió a la aparición de Margaret fue más denso que cualquier palabra. Bannister, aún con la pluma en la mano y la hoja recién firmada ante sí, comprendió que el instante de huida había expirado. No hizo ademán alguno de escapar ni negó lo evidente. Por el contrario, se acomodó en la silla con una naturalidad inquietante, como si la confesión hubiese sido siempre parte de su plan. «No fue una idea improvisada», dijo, sin que se lo preguntaran. «La muerte fue el camino más limpio, una fiebre mal diagnosticada, un médico comprensivo, un cuerpo inexistente. No hubo entierro porque no hubo cadáver, solo papeles, y en los papeles, como sabrá bien, señor Holmes, reside la única forma de muerte reconocida por la ley». Nadie respondió. Él prosiguió, con la tranquilidad de quien relata un hecho cerrado. «El testamento estaba listo. Lo guardé con mis propias manos en el doble fondo de mi escritorio. Margaret lo encontró meses después, cuando ya todos me creían polvo. Ella no lo destruyó, lo entendió. Supo que yo no me había ido, sino que me había escindido. Una parte de mí, la pública, debía morir. La otra necesitaba tiempo. Tiempo para esperar que el terreno aumentara de valor, que los herederos se delataran con su ambición,
que la memoria se debilitara lo suficiente como para regresar sin escándalo. Sus dedos recorrieron el borde del documento con una ternura casi absurda. Yo no he cometido un crimen, solo he corregido el guión que otros escribieron para mí. Holmes no lo interrumpió, pero en su expresión comencé a percibir el germen de una objeción que, sin duda, no tardaría en formularse. Porque por más lógica que ofreciera el impostor, la ética no siempre se deja convencer por la estructura de los hechos. Fue entonces cuando Holmes dio un paso al frente. Su andar era sereno, sin alardes de autoridad, pero en su voz había una resonancia distinta, la de quien no necesita elevar el tono para restablecer el equilibrio. La lógica de su relato es innegable, señor Bannister, dijo. Pero permítame corregir un matiz. Usted no corrigió un guión, sino que lo manipuló. No fue un hombre en peligro quien se ocultó del escarnio público, sino un administrador que deseó capitalizar su propia desaparición como si se tratara de una inversión más. Bannister le sostuvo la mirada con calma, pero sus manos ya no se posaban con firmeza sobre la mesa. Nadie resultó dañado. ¿Está seguro?, replicó Holmes. Y los que durante años vivieron bajo la sospecha, bajo la herencia interrumpida, bajo la sombra del nombre que no se podía pronunciar, y su hermano, que esperó una propiedad que nunca recibió, y su esposa, convertida en guardiana de una mentira ajena. Ella eligió guardar silencio, respondió Bannister. No por lealtad, sino por falta de alternativas. Holmes colocó sobre la mesa el recorte del periódico que detallaba la revalorización del terreno y la copia del testamento. Lo que ha hecho no es un crimen tipificado, dijo finalmente, pero sí una traición a la confianza pública. Y eso, en una sociedad civilizada, es el primer eslabón de todo fraude. El inspector Fraser, que aguardaba discretamente, entendió la señal. Era hora de detener al hombre que había vivido como sombra, para responder ahora como ciudadano. Al saberse formalmente detenido, Bannister no protestó. Se levantó con dignidad y antes de que el inspector ejecutara su deber, alzó una mano para pedir la palabra. Holmes asintió con un leve movimiento, no por cortesía, sino por respeto al último derecho del hombre que había convertido su ausencia en argumento. No me disculparé, dijo. Sería hipócrita, pero tampoco me enorgullezco. Fui producto de una época en que el prestigio era más frágil que la fortuna y la ruina más inmediata que la compasión. Hizo una pausa, breve pero sentida. ¿Acaso no he hecho lo que hacen los gobiernos, los banqueros, los herederos? Reescribí mi historia con el consentimiento de quienes preferían no conocerla. ¿Me juzgan por haber desaparecido? ¿O por haber regresado? Sus ojos se posaron en mí por un instante. En ellos no vi desafío, sino una forma muda de pregunta que no requería respuesta. Quizás, concluyó, lo más imperdonable de todo haya sido querer cobrar aquello que la muerte ya había adjudicado como perdido. El inspector, tras aquella declaración, colocó las esposas sin ceremonia. Holmes no pronunció palabra alguna. Yo, sin embargo, experimenté una inquietud sutil, la certidumbre de que la línea entre justicia y astucia se había difuminado como una tinta que aún no termina de secarse. Y mientras Bannister era escoltado hacia la salida, comprendí que, por más orden que devolviésemos al mundo, ciertas grietas morales no se sellan con procedimientos, sino con el peso de las preguntas que dejan. Ya en la puerta, escoltado por el inspector Fraser y 2 agentes más, Archibald Bannister se detuvo un instante. Levantó la vista hacia la ventana semicircular que coronaba la entrada de la antigua imprenta, y más allá de ella, contempló las chimeneas, los tejados húmedos, los torreones oscuros que perfilaban el contorno de Edimburgo bajo la bruma nocturna. No dijo palabra, pero su mirada, grave, detenida, casi nostálgica, parecía recorrer cada piedra,
cada cornisa, como si quisiera asegurarse de que todo seguía en su sitio, como si aún pudiera reclamar, en su fuero interno, una pertenencia que la ley le había negado. Vi entonces en él no a un criminal, ni siquiera a un farsante, sino a un hombre que había querido prolongar su relato más allá de su propia vida, y que había olvidado que la ciudad no necesita recordar a quien ha decidido borrarse a sí mismo. Y comprendí, sin alivio, que esa era su verdadera condena. Habíamos vuelto a Londres al anochecer de un día sin sobresaltos, de esos que transcurren con la discreción de un sirviente viejo, sin prisa, sin ruido, sin propósito más allá del tránsito. El carruaje nos dejó en Baker Street con una familiaridad casi insolente, como si nada se hubiese alterado desde nuestra partida. Pero yo, que conocía ya los matices invisibles del regreso, sentí al atravesar el umbral del 221B una sombra adherida al abrigo, como si una parte invisible de Edimburgo hubiese viajado en nuestro equipaje sin permiso ni explicación. Holmes no dijo nada. Se acomodó en su butaca habitual, encendió su pipa con mecánica precisión y cerró los ojos durante largos minutos, mientras la brasa dibujaba en el aire espirales de un pensamiento que preferí no interrumpir. Yo, por mi parte, me refugié en la familiaridad del té vespertino, aquel ritual doméstico que tantas veces me había reconfortado tras la aspereza del misterio. Pero aquella tarde, el té no logró calentarme el alma. El crepitar del reloj de la repisa, el lejano traqueteo de los carruajes por Marylebone Road, incluso el leve crujido de la madera bajo nuestros pies, todo tenía un eco distinto, como si el tiempo, en lugar de avanzar, nos estuviese devolviendo a un instante mal comprendido. No era nostalgia, no exactamente. Era más bien una especie de incomodidad moral, como si la verdad descubierta en Escocia no hubiese cumplido del todo su cometido. Como si, pese a nuestra victoria deductiva, la justicia hubiese preferido mantenerse ambigua. Y en ese silencio compartido, comprendí que ni la lógica ni la razón son antídotos infalibles contra la tristeza de lo irremediable. Es curioso cómo ciertas ciudades se adhieren a la memoria como una melodía que no termina de resolverse. Edimburgo, con su topografía de abismos y torres, de sombras persistentes y piedras húmedas, no se limitaba a ser escenario. Era un personaje más en la historia que acabábamos de cerrar, o más bien, que habíamos suspendido con una prudencia forzada. Mientras observaba la vaporosa superficie de mi taza, pensé en la forma en que la capital escocesa nos había recibido, no con hostilidad, sino con una reserva que no era indiferencia, sino juicio. Sus callejuelas parecían observarnos con ojos antiguos. Sus faroles, más que iluminar, vigilaban. Y en cada fachada decrépita había una historia no contada, una confesión que jamás alcanzaría el oído adecuado. Edimburgo, comprendí, no olvida, no a sus muertos ni a sus impostores, no a los que cayeron en desgracia, ni a quienes tejieron su fortuna a costa de los vacíos ajenos. Allí, el olvido no es una forma de consuelo, sino de castigo. Los nombres desaparecen de los registros, pero no de las piedras. Bannister había intentado reaparecer como quien sale de un túnel fingido, pero la ciudad le recordó que, aunque el cuerpo regrese, la reputación no siempre le sigue. Y así, mientras el mundo seguía girando y las transacciones continuaban en otras oficinas, su imagen quedó disuelta entre los huecos de una memoria colectiva que, sin ser vengativa, tampoco ofrece redención. Fue entonces cuando Holmes volvió a hablar, y lo hizo con una extraña suavidad. «Hay algo peculiar en la niebla, Watson», murmuró mi amigo, sin levantar la vista de su pipa. «Muchos la malinterpretan. Creen que su función es ocultar, disfrazar, suprimir. Pero yo la he encontrado más reveladora que el sol del mediodía». Guardé silencio. Holmes no era dado a divagaciones gratuitas, y cuando adoptaba ese tono introspectivo, era preferible no interrumpirle. «¿No le parece?», continuó,
¿Que la lógica se comporta del mismo modo? No disipa el misterio de forma fulgurante, no arranca el velo de golpe, más bien lo recorre, lo traza, lo convierte en contorno. Nos obliga a ver aquello que siempre estuvo allí, pero cuya forma no sabíamos percibir. Asentí, aunque lo hice más con el pensamiento que con el gesto. Aquella analogía tenía la belleza de lo inevitable. En Edimburgo, prosiguió, no descubrimos nada que no estuviese ya al alcance de cualquiera. La firma húmeda, el testamento escondido, el miedo disfrazado de dignidad. Pero fue nuestra disposición para observar, no para concluir de inmediato, lo que nos condujo al núcleo del asunto. La niebla, como usted la llamaría poéticamente, solo es enemiga de quien no sabe caminar a tientas. Y sin embargo, Holmes, dije tras una pausa, hay nieblas que no revelan, sino que terminan por extraviar. Él sonrió, con esa mezcla de ironía y ternura que rara vez dejaba ver. Así es la naturaleza humana, querido Watson. Algunos confunden el claroscuro con el engaño, y otros el engaño con una forma superior de supervivencia. Volví la vista hacia la ventana. Afuera, Londres respiraba su incesante anonimato, pero algo en el tono de Holmes me dejó claro que, incluso entre las brumas más densas, hay verdades que no se ocultan, sino que esperan. Desde nuestra vuelta a Londres, y más aún desde el instante en que las puertas de Scotland Yard se cerraron tras la figura de Archibald Bannister, he sentido que un zumbido leve pero persistente me acompaña, no en los oídos, sino en el pensamiento. Es la clase de ruido que solo produce la conciencia cuando ha sido enfrentada no a un crimen, sino a su justificación. El caso, en términos de lógica, quedó resuelto. Las pruebas fueron expuestas, las motivaciones diseccionadas con precisión quirúrgica, y el autor revelado mediante un ejercicio de razón tan meticuloso como implacable. Pero, ¿acaso eso basta? ¿Puede la verdad funcionar como un mecanismo autónomo que, una vez puesto en marcha, restablece el equilibrio ético del mundo? He llegado a pensar que no, que hay verdades que no redimen, sino que abren un surco más profundo en la herida colectiva. La impostura de Bannister, por ingeniosa que haya sido, no nació del azar ni del miedo, sino de un cálculo frío que excluyó toda posibilidad de redención, pues jamás estuvo acompañado de arrepentimiento. Holmes, con su habitual distancia emocional, me diría que el arrepentimiento es irrelevante para la justicia. Pero yo, que he visto más corazones rotos que casos resueltos, no puedo evitar preguntarme si no es precisamente en esa grieta moral donde la verdad deja de ser alivio para convertirse en residuo, un sedimento gris que se deposita en el alma y la vuelve menos inocente. Una semana después de nuestro retorno, mientras Holmes estudiaba una enigmática sucesión de robos en la ribera del Támesis, recibí un sobre con matasellos de Edimburgo. Lo reconocí de inmediato. El remitente era el joven periodista Melrose, cuya aguda perspicacia había sido clave para desenmarañar las conexiones documentales del caso Bannister. El interior del sobre contenía una carta breve, casi pudorosa, acompañada de un recorte del Scotsman, fechado 3 días antes. En la misiva, Melrose me agradecía la generosa conversación en los pasillos del enigma, y confesaba haber decidido transformar la experiencia vivida en una crónica literaria. No daba nombres, ni fechas, ni localizaciones precisas. Pero el artículo, titulado El hombre que quiso fugarse de su sombra, destilaba una verdad más honda que cualquier sumario judicial. En él, Melrose relataba la historia de un caballero culto y respetado que, ante la amenaza de la ruina moral y financiera, decidió fingir su muerte y desaparecer del escenario social. Suplantó la realidad por una simulación perfecta, diseñada para perdurar mientras su entorno olvidaba. Sin embargo, añadía el periodista, por muy meticuloso que sea el diseño de una huida, la sombra que proyectamos nos sigue a cualquier distancia, y, tarde o temprano,
exige respuesta. Holmes, al leerlo, asintió con sobriedad. La verdad no necesita nombres, Watson, comentó. A menudo, los hechos desnudos explican más que cualquier identidad. El arte de narrar, cuando es honesto, puede ser un espejo donde incluso el culpable se reconoce. Guardé la carta y el artículo en mi escritorio, no por vanidad, sino porque comprendí que ciertas historias no se archivan como casos, sino como advertencias. Pasan los días y el caso Bannister, como tantos otros, se ha sumido en esa niebla silenciosa que envuelve los sucesos una vez que han sido juzgados y olvidados por la opinión pública. Pero en mí permanece una resonancia que no consigo acallar. No es solo el recuerdo del impostor refinado ni del testamento oculto. Es algo más etéreo, más perdurable. Una clase de eco que, sin necesidad de repetirse, insiste. He aprendido, tras años de acompañar a Holmes, que no toda justicia redime. Algunas restablecen el orden, otras castigan, muchas simplemente exponen. Pero pocas son capaces de reconciliar. Y tal vez porque Bannister no buscó jamás el perdón, la revelación de su fraude no produjo alivio, sino un vacío, como el que deja una verdad que no es bien recibida ni completamente comprendida. Las piedras húmedas de Edimburgo, aquellas que observaban impasibles el paso de sus habitantes, siguen respirando entre los intersticios de mi memoria. Imagino que la ciudad no ha olvidado al hombre que desapareció para reclamar lo que creía suyo, ni a la mujer que prefirió callar para no despertar una tempestad. Y aunque la ley ya haya cumplido su papel, los ecos continúan resonando allí donde los muros, al enmudecer, comienzan a confesar, porque todo secreto, incluso el más cuidadosamente enterrado, encuentra tarde o temprano una voz. Y cuando lo hace, no grita ni acusa, simplemente revela, a veces con justicia, otras con piedad. Y entonces, la historia, como la sombra del propio Bannister, ya no puede seguir ocultándose. A veces, desenterrar la verdad no sana la herida, solo la deja respirar bajo una nueva luz. ¿Y tú? ¿Habrías preferido vivir con la mentira, si parecía más justa que la verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te envolvió en sus sombras, deja tu like, compártela con alguien que se atreva a mirar más allá. Y suscríbete para seguir desentrañando juntos los secretos que la razón aún no ha olvidado.